Bueno, la idea de la clase de hoy era ver y explicar un poco de qué se trata esto de la interpretación de gráficos, ¿no? Vieron que nosotros ya habíamos visto la actividad anterior que fue la de ejes cartesianos, ¿sí? Bueno, en esa actividad nosotros habíamos visto cómo representar puntos, ¿sí? Cómo representar diversos puntos de coordenadas x, y en los ejes cartesianos. Bien, entonces, tenemos este gráfico, que este gráfico lo que nos está representando es la temperatura en grados centígrados en función del tiempo en días, ¿sí? El eje horizontal, el que se acuerdan que habíamos dicho que era el eje de abscisas, bien, ese representa la variable independiente, ¿sí? Y el eje vertical siempre va a representar la variable dependiente. ¿Qué significa esto de dependiente e independiente? Bueno, en el eje horizontal está representado el tiempo, ¿sí? En días. Esta variable es independiente. ¿Por qué? Porque lo que yo represente en esa variable no me va a cambiar, digamos, no hay ningún factor que lo pueda afectar y que me pueda cambiar, ¿no? Por ejemplo, que hoy sea martes, ¿sí? No hay ningún factor externo que lo pueda modificar, va a seguir siendo martes, ¿se entiende? Entonces, por eso se llama variable independiente, porque no depende de ningún valor para que sea afectada, ¿sí? Bien. Y luego tenemos la variable dependiente, en este caso está representada en el eje vertical, es la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y esta variable sí va a depender de un montón de factores. Por ejemplo, este gráfico puede ser un gráfico de la temperatura en función del tiempo en días, ¿sí? Pero no me aclara de qué lugar, ¿no? Porque no es lo mismo la temperatura, por ejemplo, ahora que estamos en invierno acá en la Argentina, que en España que están en verano. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué va a depender la temperatura? Bueno, va a depender de la, ¿cómo es? De si estamos en verano, invierno, ¿sí? De qué lugar estamos hablando. No es lo mismo en el Ecuador, en la línea del Ecuador, la temperatura, que en los polos, ¿no? Que hace mucho frío. Bien, entonces hay un montón de factores que van a hacer que la temperatura cambie, ¿sí? Entonces, por eso a esta variable se la llama variable dependiente, porque depende de un montón de factores, ¿sí? Para su estado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en este gráfico, fíjense que tenemos la temperatura en grados centígrados en función del tiempo. Entonces, lo que yo tengo que comprender es hacer una lectura de este gráfico, ¿sí? Estos gráficos suelen aparecer mucho en los noticieros. Bueno, últimamente con el tema de la pandemia, vieron que se han explicado diversas situaciones a través de gráficos también, ¿sí? Bueno, pero en este gráfico en particular, por ejemplo, si yo lo tengo que interpretar, ¿sí? Fíjense que entre el día 1 y 2, la temperatura se mantuvo en 17 grados, ¿sí? Cuando no sufre un cambio, se habla de que la temperatura permanece constante, ¿sí? Entonces, luego, a partir del día 2 hasta el día 4, la temperatura está en ascenso, ¿sí? Porque fíjense que la línea va en aumento en el eje vertical. Luego, a partir del día 4 hasta el día 7, la temperatura va disminuyendo, ¿no? Disminuye hasta los 16 grados el día 7. Luego vuelve a ascender, ¿sí? Hasta el día 9, y a partir del día 9 hasta el día 10 desciende nuevamente. Entonces, yo les podría preguntar, por ejemplo, en principio hacer diversas preguntas, ¿no? Con respecto a esto. Por ejemplo, ¿qué información proporciona el gráfico? ¿Sí? Bueno,
ustedes me podrían decir, bueno, la información que proporciona es como los cambios que tuvo la temperatura en función de los días, ¿no? De los días pasados, por ejemplo, los primeros 10 días de un mes. Fíjense que en el gráfico figura del 1 al 10, ¿sí? Entonces podría hablarme de los cambios que tuvo la temperatura en los primeros días del mes de junio, por ejemplo, ¿sí? Bien, yo les podría preguntar, a ver, en qué periodos de días la temperatura se mantuvo constante? Es decir, que no sufrió cambio. Entonces, bueno, ustedes ahí en el gráfico tendrían que interpretar y leer que entre el primer y segundo día la temperatura no hubo cambios, ¿sí? No cambió, se mantuvo constante. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que aprender a interpretar en el gráfico bueno, contestar preguntas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, a ver si alguien se anima. Si yo les pregunto qué día la temperatura alcanzó el pico máximo de esos días que tengo ahí. A ver, el que quiera contestar, habilita el micrófono, ¿sí? ¿Sí? El día sería 9 en realidad, sería 9, ¿sí? Parece que hubiera un 1 ahí adelante, ¿no? Pero en realidad la escala es del 1 al 10, tenemos ahí el eje X, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el día en donde la temperatura tuvo el pico mínimo? Sería. Muy bien, el día 7, ¿sí? Y yo les podría preguntar en qué periodos de días la temperatura se mantuvo en ascenso, por ejemplo. A ver, ¿qué les parece? Si yo observo ahí, cuando hablo de periodos, ¿cómo? Exacto, sí. Perfecto, está bien, está bien. Está bien, Amir, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, lo único que te iba a aclarar, cuando uno habla de periodo, es entre qué valores, ¿no? Entre qué valores. Bueno, está bien tu respuesta. No me la diste en periodo, pero está bien, ¿sí? Pero en forma de periodo sería entre los días 2 y 4 y entre los días 7 y 9, ¿sí? Entre esos días la temperatura ascendió, ¿sí? Bueno, eso sería por ahí un poco el tema ¿cómo es? De los periodos, entre qué días y días, ¿sí? Y entre qué días, les pregunto, la temperatura descendió, ¿sí? ¿Entre qué días? Bien, perfecto, muy bien, muy bien, ¿sí? Bueno, este gráfico se lo llama gráfico de puntos continuos, ¿sí? Fíjense cómo es que hay entre punto y punto en el gráfico hay una línea que los une, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a ver otro gráfico, ¿sí? El que tenemos acá, a este se lo llama de puntos aislados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una línea que une a los puntos, ¿sí? Y bueno, y este gráfico, por ejemplo, me está representando, eh, ¿cómo es? El precio en pesos de televisores, ¿sí? Según la cantidad de televisores. Bueno, este gráfico, por ejemplo, yo les pregunto, a ver, ¿cuál es la variable independiente? ¿Qué opinan? Fíjate que en los ejes, en este caso, no tengo tiempo, ¿sí? ¿Qué tengo en el eje X? ¿Lo ven al gráfico nuevo, no? Perfecto, perfecto.
Claro, esa es la variable independiente, ¿sí? Y en la variable dependiente, que sería el eje vertical, tengo el precio, ¿no? Entonces, yo leyendo este gráfico podría decir que un televisor, si yo voy y compro un televisor, ¿cuánto me sale? Fíjense el precio en el eje vertical. 2.500. ¿Sí? Fíjense que dice, el gráfico informa el precio de los televisores según la cantidad. ¿Sí? Bueno, entonces las variables que se relacionan son los precios de los televisores y la cantidad de televisores. Bueno, este gráfico dijimos que era un gráfico de puntos aislados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de televisores es un número natural. ¿Eh? Yo no puedo hablar de que un televisor y medio me sale 3.000 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Porque uno cuando va a comprar no va a comprar un televisor y medio. ¿Se entiende? Por eso es un gráfico de puntos aislados. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar de cantidad de televisores en un número entero. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Entonces, eh, para representar las cantidades en cada eje, bueno, se tomaron diferentes escalas. Fíjense, eso es un tema que cuando vimos lo de la parte de ejes cartesianos, las escalas que habíamos tomado eran las mismas en los dos ejes, ¿no? Ahora, yo si quiero representar esta situación, ¿sí? Cantidad de televisores y el precio, no puedo usar la misma escala, porque imagínense que si yo uso la misma escala, ¿sí? Para representar el precio de un televisor me tendría que hacer 2.500 cuadraditos. ¿Se entiende? Entonces, la escala de los televisores está representada de uno en uno, ¿no? O sea, tengo un televisor, dos televisores, tres televisores y así. En cambio, la escala del precio, ¿sí? Está representada cada 2.500 pesos. ¿Lo ven? El primer televisor vale 2.500. Si compro dos televisores me sale 5.000. Si compro tres me sale 7.500. Entonces, esta escala está representada cada 2.500 pesos. ¿Sí? Bueno, esto es un tema, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, recién cuando vimos el gráfico de, ¿cómo es? De la temperatura en función del tiempo, fíjense que en el eje vertical yo no empecé de la temperatura desde 1 grado, ¿sí? Porque en esos días quizás la mínima fue de 16 y la máxima fue de 23. Entonces, la escala que yo tengo que usar se tiene que ajustar, en realidad se tiene que ajustar a, ¿cómo es? A los datos que yo quiero representar en realidad. ¿Se entiende? Bien, entonces en relación a esta actividad, ¿sí? Yo les mandé una actividad donde hay dos gráficos, uno es de puntos aislados y el otro es un gráfico continuo, y hay dos situaciones distintas, ¿sí? La primera situación, el que tenga la actividad a mano la puede ir siguiendo, el que no, no importa, ¿viste? Me escucha y después lo ve, ¿sí? En el punto 1 dice, tengan en cuenta el siguiente gráfico y responder. Bueno, dice, una empresa de autos realizó un estudio en las principales avenidas de la ciudad para averiguar la cantidad de vehículos de su marca que están circulando, ¿sí? Bueno, y ahí muestra eh, un gráfico que representa la cantidad de autos en función del tiempo en minutos, ¿sí? La situación es, una persona se paró en una esquina a ver la cantidad de autos de la marca, por ejemplo, por nombrar una, Chevrolet, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería ver a ver qué cantidad de autos de esa marca pasó
por esa esquina en un determinado momento. Entonces, ahí van a ver que en el eje del tiempo, que está en minutos, tienen 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Esto es, en el primer minuto pasaron tantos autos, ¿sí? En el segundo minuto tantos, en el tercero tantos, ¿sí? Bueno, y después hay una serie de preguntas que les hacen en relación a lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la dependiente y la independiente? Bueno, pregunta en qué momentos pasó la mayor cantidad de autos, ¿sí? Por ejemplo, dice en qué minuto se contó la misma cantidad de autos de esa marca, ¿sí? Bueno, y así con varias, ¿cómo es? Varios puntos. Después, por otro lado, les pregunta si el gráfico es un gráfico de trazo continuo o puntos aislados, ¿sí? Si en algún momento no pasó ningún auto. Bueno, varias preguntas a responder en base a la interpretación que ustedes hagan de ese gráfico, ¿no? Y en el segundo ejercicio también tienen un gráfico, pero en este caso es un gráfico continuo, ¿no? En donde está relacionando el tiempo con la cantidad de litros de agua que hay en un tanque de una casa, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense esta situación. Yo tengo el tanque de mi casa, ¿no? Con agua. Entonces, cuando yo abro la canilla, el agua que está en ese tanque, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a bajar. Claro, va a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy sacando agua, ¿no? En realidad. En cambio, si yo prendo el motor, ¿sí? Yo estoy haciendo la relación en base a lo que tengo acá en mi casa, ¿no? Si yo prendo el motor ¿qué hace? Que me llene el tanque de nuevo, ¿sí? Bueno, entonces ahí en relación a ese gráfico también tengo que contestar una serie de preguntas, ¿sí? Que me preguntas las preguntas son cuáles son las variables, bueno, pregunta después cuántos litros de agua había a las 8:30 de la mañana, por ejemplo, ¿sí? Después me pregunta si en algún momento se vació el tanque, ¿sí? ¿Esto qué sería entonces? Si en algún momento se vació el tanque, en la columna de la sí, donde están los litros de agua que hay en el tanque, ¿qué punto tendría que marcarme? Si se vació totalmente el tanque. Cero, claro, exactamente. Entonces yo tendría que ver si en algún momento esas líneas llegan al cero, ¿no? Porque si no llegan es porque no, porque en ningún momento se vació. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿durante cuánto tiempo salió agua del tanque, por ejemplo? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, yo tendría que sumar los minutos en donde, ¿cómo es? Esas líneas que representan al agua que sale del tanque está en descenso. ¿Se entiende? Y si dice durante cuánto tiempo ingresó agua al tanque, estamos hablando en realidad, como es de las líneas que están en ascenso, ¿no? Bueno, tendría que sumar esos minutos. Bueno, y así uno puede interpretar diferentes tipos de gráficos, como estos de la actividad, ¿sí? Y contestarse preguntas. ¿Se entiende? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es, ¿tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna otra duda que haya surgido? ¿No? Sí, escucho. ¿Alguien? Sí. El 2G dice, a ver, ¿qué dice? ¿Lo tenés a mano ahí? Ah, bueno, ¿esto qué significa? Que habíamos dicho que se mantiene constante. Algo que se mantiene constante, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? Claro, sí, bueno,
El significado en el gráfico se observa a través de una línea horizontal, ¿no? Podría decirse paralela al eje X. ¿Está bien? Ahora, el significado, digamos en general, exactamente, que no sufre cambios, ¿sí? Ese es el significado, ¿sí? Por ejemplo, si ahora son las 11:30 y hace 17 grados y a la 1 hace la misma temperatura, significa que no hubo cambio de temperatura. Entonces yo lo tengo que representar, lo voy a representar con una línea paralela al eje X, una línea horizontal, ¿sí? En síntesis, básicamente es eso, ¿sí? Cuando habla de en qué horario la capacidad del tanque se mantuvo constante, bueno, ustedes tendrán que identificar si en ese gráfico en algún momento hay una línea horizontal, ¿está bien? Y si la hay, ¿entre qué valores? ¿Sí? Fíjense que ahí sí hay, ¿no? En ese gráfico. Bueno, no la vamos a decir así, no hacemos la tarea ahora, ¿no? Pero bueno, hay una línea horizontal y hay dos puntos bien marcados que serían los extremos, ¿no? de horario. Serían los dos valores que me van a identificar entre qué valores, digamos, se mantuvo constante ¿cómo es? El agua en el tanque, ¿sí? Que no hubo cambios. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces yo ahora preparé unos gráficos para mostrarles. El gráfico dice horas permitidas para los trabajos de medio tiempo, ¿sí? Y en la otra columna dice horas, ¿sí? Bueno, este gráfico es un gráfico del tipo estadístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite visualizar datos estadísticos y ya acá es diferente la información que me proporciona el gráfico, ¿no? Este se llama gráfico de barras, ¿sí? Gráfico de barras, porque fíjense que la información está proporcionada como en unas columnas, ¿lo ven? Y bueno, la información que me proporciona este tipo de gráfico, por ejemplo en este caso, fíjense que dice, la primera columna dice alumnos de último año, ¿sí? Alumnos de tercer año, la segunda columna, alumnos de segundo año y alumnos de primer año, ¿sí? Y sería en el eje vertical, estaría informando la cantidad de horas permitidas para los trabajos de medio tiempo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que yo que podría preguntarles en relación a este gráfico de barras. Yo podría preguntarles cuáles son en qué año se permite mayor cantidad de horas para los trabajos de medio tiempo. ¿Y ustedes qué me podrían contestar? Exactamente. Muy bien, muy bien. Y al revés, si les pregunto en qué año se permite, ¿cómo es? La menor cantidad de horas para los trabajos de medio tiempo, ustedes me van a decir los de, los de primera edad. Correcto. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a ver otro gráfico. A ver. Bueno, fíjense que este gráfico es parecido al anterior. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, este gráfico también es un gráfico de barras, pero es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en la misma situación me permite la comparación de, por ejemplo, en este caso, tres empresas diferentes. ¿Sí? Este gráfico me está, ¿cómo es? Me está dando la información de, a ver si se ve acá, costo, bueno, acá dice
el costo de volar a varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sale volar a las diferentes ciudades de los Estados Unidos? Pero, como es, ese costo va a cambiar de acuerdo a la empresa de vuelo que yo elija para volar. ¿Sí? En este gráfico, en el azul está representando a una empresa que se llama USA Airlines, ¿sí? El violeta representa a una empresa que se llama Western Airlines, y bueno, no soy muy bueno con el inglés, no se rían. Y el celeste representa a una tercera empresa, ¿sí? Que esa mejor que no la pronuncie. Y en el eje horizontal, hay diferentes ciudades de los Estados Unidos. ¿Lo ven ahí? Bien. Las Vegas, Houston, Chicago, Atlanta, Orlando. Bueno, fíjense, les decía que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en cada ciudad, ¿sí? En cada ciudad, depende de qué empresa yo elija el vuelo, va a tener una incidencia en el costo, ¿sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Por ejemplo, yo podría decirles que, fíjense que si yo elijo viajar a la ciudad de Orlando, ¿cuál me va a salir más barato? ¿Cuál de las tres empresas me va a salir más barato? Claro, usted la ve en verde. Bueno, sí, yo ando medio... yo la veo como celeste clarita acá, pero bueno. Bueno, está bien, muy bien. Sería la columna más bajita, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, y si yo elijo viajar por cualquiera de las otras dos empresas al mismo lugar, me saldría el mismo precio, ¿no? ¿Es verdad? Ahí dice $495. Perfecto. Y si yo digo, bueno, a ver, vamos a ir de viaje de egresado a Las Vegas. ¿Qué les parece la idea? Vamos pagando desde ahora. Bueno, en Las Vegas, bueno, ¿qué empresa me conviene contratar en cuanto al costo? La verde también, porque es la más económica, ¿no? Después, las cosas que tenga cada empresa y demás, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Quizás la que sale más cara es porque contempla algunas excursiones más que otras, ¿no? Pero ahí ya estamos entrando en otro terreno. Pero bueno, acá estamos simplemente discutiendo un poco, nada más que el costo, digamos, del viaje, ¿sí? Bueno, y yo les podría preguntar también, a ver, eh, en cuanto al costo, entonces, ¿cuál es la ciudad que más me conviene viajar y cuál es la empresa que me conviene contratar en cuanto al costo? Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, si yo decido viajar a Chicago, ¿cuál es la que me conviene contratar? La violeta, la violeta. Bueno, excelente, muy bien. Veo que lo han entendido perfectamente. Pero supongamos que este gráfico represente la evolución de una industria de prestigio de muchos años, ¿sí? A través del tiempo, ¿sí? Y está medido en alguna escala especial, ¿no? Ahí arranca de 10, 100, 1000, 10.000, bueno, la productividad, por ejemplo. Estos gráficos se usan mucho para medir esto, ¿no? En las industrias, ¿no? La productividad de una empresa. Fíjense que el eje horizontal vendría a ser un eje que está hablando de años, ¿sí? Yo podría decir que, para ser más específico, que está hablando es un eje cuya escala está en décadas, ¿no? Porque fíjense que dice
1900, la segunda rayita no dice nada, pero está en el medio de entre 1900 y 1920, significa que está hablando del año 1910, ¿sí? Después la otra rayita que le sigue, que no tiene el número, sería el 1930. Entonces, me está brindando una información en décadas, ¿sí? Bueno, la columna vertical, en realidad, fíjense que si bien todos los espacios, todas las, sería ¿cómo es? Las filas tienen la misma distancia, fíjense que la tercera fila sería, que va del 10 al 100, ¿sí? Tiene la misma distancia que la que va del 100 al 1000, pero no representa la misma cantidad, ¿sí? Porque entre el 10 y el 100 hay 90 y entre el 100 y el 1000 hay 900. Pero bueno, esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos de elegir una escala adecuada para representar lo que yo quiero representar, ¿sí? Y que se pueda ver esta evolución que estamos viendo acá. ¿Está bien? Bien. Veamos otro, a ver. Bueno, perfecto. Este gráfico dice preferencias deportivas de alumnos de primer año. Y ¿cómo es? En el eje horizontal están los diferentes deportes, ¿sí? Básquet está representado en un azul. Bueno, fútbol, handball, vóley, ¿sí? Y en el eje vertical está representado al curso de primer año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo cuál es el deporte preferido de este curso de alumnos de primer año, ustedes qué me dicen. Fútbol, ¿no? Se ve claramente que es la línea, la columna más alta. Y de hecho, esta columna, bueno, yo podría decir tranquilamente que de ese curso, 20 alumnos prefieren fútbol, ¿sí? Porque esa columna llega al 20. ¿Y el deporte menos elegido cuál sería? El tenis, correcto, ¿sí? Porque fíjense que hay menos de 5 alumnos que en la encuesta que se les habrá hecho o demás habrán elegido tenis, ¿sí? Bueno, y hay algunos que no les gusta ningún deporte, ¿no? ¿Cuántos son esos alumnos que dijeron, no, a mí el deporte no me gusta? 5 alumnos, ¿sí? Bueno, por último les voy a mostrar uno más. Se llama gráfico de torta, se le dice así porque tiene la forma de una torta, ¿no? Bueno, y dice, este gráfico representa las ventas de comida, podría ser de algún buffet o restaurante, ¿sí? Bueno, fíjense que los diferentes colores representan las comidas, las diferentes comidas, ¿no? O bebidas, representa lo que consume algún restaurante o algún buffet, ¿sí? Los sándwiches están en amarillo, las ensaladas en rojo, la sopa en verde, las bebidas en celeste y los postres en naranja, ¿no? Entonces, este gráfico se utiliza mucho para representar porcentajes, ¿sí? Imagínense si yo tengo un buffet en un colegio que vendo de todo, bueno, y elijo, a ver, tengo de todos los productos que tengo, hay 5 que son los que me representan el mayor ingreso, ¿no? Que podrían ser estos, por ejemplo. Entonces, yo podría hacer un balance y decir, a ver, en base a este gráfico que hice, ¿cuál es la comida que me genera mayor ganancia? ¿Y ustedes qué me dirían? Los sándwiches, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría pensar, en base a este gráfico, que imagínense, del año pasado, del mes de agosto, podría pensar para el mes de septiembre, hacer más sándwich y preparar menos sopa, ¿sí? ¿Por qué? Porque
el gráfico del mes anterior, el balance que hice el mes anterior, me indicó que la sopa se vendió poco, un 15%, ¿sí? Al igual que los postres. Entonces, me permite a mí esto identificar que el mayor ingreso son los sándwiches, ¿sí? Y lo que menos estoy vendiendo son las bebidas. Y esto puede deberse quizás a porque hace frío, capaz, ¿no? Vieron que en invierno se consume menos bebida, ¿sí? Si estuviéramos hablando del verano, quizás la bebida, como es, cuando yo la tenga que representar, pues, me va a representar un porcentaje mayor. ¿Se entiende? Está claro, ¿no? Bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces, con esto concluimos la clase. Bueno, el que todavía tiene que hacer la actividad, bueno, cualquier cosa, me preguntan, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces los saludo, que estén bien y nos vemos la próxima, ¿sí? Un abrazo a todos. Chao chicos, nos vemos.